nos va a dar una charla de las diferentes técnicas de pesca con ninfa. Así que muchas gracias a todos por estar y bueno, lo vamos a dejar en manos de Pablo para que él empiece. Muchas gracias, Pablo. Voy a pasar a la presentación. Un gusto, gracias por todo. ¿Se ve bien ahora? Bueno, estamos. ¿Se puede poner la pantalla completa, Rodolfo? Sí, a ver. La presentación. Para poner en pantalla completa, cada uno puede, poniendo el cursor ahí está mejor. En la chinche, ahí la apretás y queda pantalla completa. A ver, espera, que estoy tratando... No, ¿Cómo haces para entrar en pantalla completa? Vuelvo a decir, ponen el cursor ahí sobre la imagen y les aparece una chinche, y en esa, dándole a esa chinche les va a aparecer solo la presentación o solo el cuadradito que elijan marcar con la chinche que tienen ahí en el medio de la imagen. Bueno, ahora... Se ve bien, está con letras grandes, así que no va a haber problema. ¿Se ve perfecto, Pablo, ahí? Yo lo veo bien. Sí, sí, se ve bien. Bueno, Oscar, cualquier cosa, silenciame que no veo mi micrófono. Dale. Dale. Cuando quieras, Pablo, entonces. Bueno, primero que nada, agradecerles por la invitación y agradecer a la gente que se está sumando a la charla. Espero estar a la altura de las expectativas. Bueno, les cuento un poquito cómo surgió esta charla y cuál es el objetivo al darla y cómo la configuré. Es más, se hicieron muchas cosas, se trabajaron varias cosas exclusivamente para esta charla. Cuando me llama Rodolfo, me propone la temática y me pareció interesante abordarlo desde una visión más general de la pesca con ninfas. Hoy están muy en boga las técnicas europeas, que a mí me encantan, las uso, pero quisiera hacer un paneo un poquito más general de las técnicas. Y dado que, bueno, tengo muy poquito tiempo por placa, porque me interesa mucho tener las preguntas de ustedes más que lo que les tengo que decir acá en los contenidos. Después sobre los contenidos volveremos durante la charla. La charla vamos a hablar principalmente de los dos métodos. Rodolfo, si podés pasar a la siguiente página. Los dos grandes métodos o dos grandes maneras generales de hacer pesca con ninfas, que es la temática de hoy. Una son las técnicas de suspensión y otras son las técnicas de tensión. La próxima, por favor. Ahí vemos en estos dos grandes métodos que es técnicas de suspensión. Para ponerlo en términos muy básicos, es cuando trabajamos nuestra mosca en tensión con algún flotador, indicador, boya o algún indicador de pique, que a mí me gusta más llamarlo indicador de deriva, más allá que indique los piques, pero me marca mucho más la deriva, me sirve mucho más marcando la deriva que los piques. Y a diferencia de la tensión, donde la mosca va conectada con la puntera de nuestra caña. Así que bueno, si continuamos vamos a empezar a ver los diferentes armados de técnicas de suspensión. Los indicadores, vamos a empezar con el más fácil de usar, que son el tipo bollita, conocidos como Sigma Bobbers, tiene varios nombres. Sigma Bobber es una marca en particular, pero hay varias marcas. Pero en definitiva es una bollita llena de aire, que son, para los principiantes son muy buenas, y para los no también a veces nos resuelven muchas situaciones. Por ejemplo, situaciones de viento, cuando no podemos manejar línea en el aire, tenemos que trabajar totalmente apoyado, estos indicadores son fantásticos. Aparte, también al tener peso propio nos permiten, nos facilitan el lanzamiento, ¿sí? Tienen la desventaja que tienden a generar mayor drag en nuestro aparejo, o sea que nos vemos muchas veces obligados a lastrar más o a usar moscas más pesadas. Este tipo de indicadores yo los uso en aguas
muy quietas, laminares, es muy útil para eso, donde la mosca va colgada de este indicador. Si ven a la derecha de la imagen, es una vista superior de esto. Generalmente cuando estamos pescando con indicadores, vemos que el indicador va a la misma velocidad que el agua y creemos que estamos derivando nuestra ninfa. Y no es así. Cuando la diferencia de velocidad de agua de la parte superior a la parte inferior es diferente, que lo suele ser, y sobre todo en aguas rápidas como las que tenemos en Mendoza, si el indicador va a la misma velocidad de la superficie, quiere decir que nuestra mosca está dragando y no está pescando o está pescando ineficientemente. Entonces es importante, ahí les hice ese dibujo, que se ve una estela en B contraria, se ve hace como una flecha contraria a la dirección del río, que nos va a indicar que nuestro peso, nuestras moscas, están ancladas en el fondo, en aguas más profundas. Sí, este tema lo vamos a ver más adelante, hay una placa específica que tiene que ver con velocidad de agua, donde vamos a tratar de explicarlo, y vayan anotando sus preguntas, porque cuando termine la presentación voy a tratar de contestarlas más que se puede, y la mayor cantidad que se pueda, y volver sobre estos temas eventualmente. La próxima, por favor, Rodolfo. Bien, seguimos en suspensión. Otro indicador. Los indicadores de yarn, o también hay un tipo de indicador hechos de lana que se llama tipo New Zealand, que tiene el mismo principio, que es un indicador muy livianito, que al tener muchas fibras no penetra el agua no tiene capilaridad, entonces puede sostener una mosca. Puede aguantar menos peso que una bollita como la que veíamos, pero tiene la gran ventaja de que es muy, muy sutil a la hora de presentar el indicador, asusta muy poco. Y como está anotado ahí, genera muy poquito drag sobre nuestras moscas, ya que el agua pasa muy fácilmente por debajo. La próxima, por favor. Voy a seguir sobre este indicador, que otra de las ventajas que tiene es que no solo sirve para pesca con ninfas, también es muy útil cuando estamos pescando con secas muy chiquititas a cierta distancia que nos cuesta muchísimo ver. Al no asustarlo, podemos poner más o menos próximo a nuestra mosca seca y poder ver los piques que por ejemplo, una mosquita como una Griffin Gnat atada en anzuelo 18 a 9, 10 metros nos cuesta muchísimo verla, si es que la vemos. Y por otra parte, pesca con emergentes también. Ninfas o emergentes que no las trabajamos en el fondo, sino que las trabajamos en la película superior de agua. Antes o después de una eclosión, esto es muy, muy efectivo. Bien, la siguiente, por favor. Entonces ya vimos los indicadores tipo YARN. Este es otra técnica de pesca en suspensión. Vamos a llamarle al método a suspensión y tensión, y dentro de suspensión vamos a encontrar distintas técnicas. Esta es una técnica que a mí me encanta, sobre todo para pescar esas correderas muy rápidas o con piedras, las orillas bajas, cuando tenemos posicionadas las truchas en esos lugares que a veces vadeamos y no pescamos, como son esas correderas de piedras chicas y demás, y están muy pobladas muchas veces de trucha, eso mueve mucho alimento, oxigena, y cuando hay actividad en el río, las truchas van acercándose a ese tipo de agua, y para mí esto del tándem seca-ninfa es uno de los métodos más efectivos y a la vez divertidos. Se puede usar tanto como una ninfa lastrada, no muy lastrada, debido a que esta mosquita tipo parachute tiene que aguantar el peso de nuestra ninfa, o bien podemos pescarla con una emergente, con una ninfa sin lastrar, dentro de este tipo de agua. Entonces, habíamos visto las bollitas, habíamos visto los yarns tipo New Zealand, hemos visto tándem seca ninfa. ¿Qué más tenemos? La próxima, por favor.
las Curly Q o los muellecitos, que bueno, a mí este es uno de los indicadores que más me gusta, porque sirve tanto para técnicas en tensión como en suspensión, lo podemos usar en ambos casos. Tiene, bueno, ventajas por todos lados, te indica muy bien el pique, la dirección de nuestra deriva, es muy sutil, es muy visible para quienes ya tenemos algunos temas de visión, tener un indicador que podamos ver tanto en tensión, un visualizador o indicador de deriva, que se puede usar de las dos maneras en este caso, es muy piola. Se los puede hacer caseros y se los puede hacer más largos, o sea, con más vueltas, con doble nylon en la vuelta, con mayor diámetro, menor diámetro. De estos hay que tener muchos y diversos, hacerlo en palillitos, en palos de brochet, en diámetros distintos, simples, dobles. Hay que tener de todas las formas y tamaños disponibles de estos, porque la verdad que son muy, muy útiles. Y esto es un tipo de indicador que se puede usar tanto en pesca al hilo español, con líder francés. A mí me encanta porque acompaña muy bien la versatilidad del líder francés, que después vamos a hablar un poquito más en profundidad de eso. Se usa con flotalínea como una pequeña bollita para aguantar mosquitas livianas. Puede pescar en esas aguas bajitas, en las mismas que se pesca con el New Zealand, pero también pescando en tensión se puede pescar muy bien aguas mucho más profundas, pozones grandes. Para mí es un indicador de los más versátiles y acompañado con líder francés es una delicia. La próxima, por favor. Bueno, pasamos a tensión, principios y características. La siguiente, por favor. Como habíamos visto hasta ahora, toda la técnica de suspensión, que también incluso se podría usar sin indicadores, solamente con la flotación que nos da la línea, ya estaríamos suspendiendo nuestras moscas de algo que flota, llámese un líder encerado, los indicadores que vimos y demás. Ahora, ¿cuál fue el gran aporte que derivado de la vieja pesca pulso, que en algún momento, bueno, apareció Tenkara también, se puso de moda unos años atrás, que más o menos tienen los mismos principios, ¿no? De esto de no trabajar con línea apoyada, de empezar a trabajar en tensión, y un poco vamos a analizar en estas próximas placas cuáles son las grandes ventajas de estas configuraciones para pesca en tensión. Acá, como podemos ver en este croquis, la línea tiene mucho más peso que un monofilamento. Entonces, nos genera un drag por gravedad. Es decir, el mismo peso de la línea, habrán visto muchas veces en el pasto o en el agua también, obviamente, cuando lanzamos, que después de lanzar la línea está tensa y empieza a darse una panza y nos empieza a tirar las moscas afuera del agua. Eso es un drag que se da por deriva. Al tener tanto diámetro, una línea convencional, por llamarse una línea weight forward, una doble taper, que los números más usados serán 3, 4, 5, 6, tienen muchísimo peso, entonces traccionan de nuestra mosca desde abajo, por la misma gravedad. La próxima, por favor. Esto mismo, cuando empezamos a pescar con líneas mucho más livianas, llámese un líder francés, un hilo, la gravedad impacta mucho menos en la tracción de estas moscas. Y esta es una de las grandes ventajas que tiene estas técnicas de tensión. Una de las desventajas de técnicas de tensión es que con mucho viento ya se empieza a complicar y tenemos que empezar a pensar en técnicas de suspensión. Ahora bien, los indicadores de suspensión que les mostré anteriormente no son excluyentes para uso con línea. Nosotros podemos llegar a usar un líder francés tranquilamente o un hilo español con una bollita, con un New Zealand, sabiéndolo acomodar, acomodándonos al viento. Y cuando estamos con problemas por una situación de viento, podemos empezar a pescar con un hilo español o con un líder francés, podemos tranquilamente empezar a pescar con apoyo, apoyando nuestro aparejo porque está sostenido
por una bollita que flota en la superficie del agua y el viento no la afecta o la afecta muchísimo menos. La próxima, por favor. Ahí está, el tema del innombrable, el viento. Al tener una línea con mucha mayor sección, tiene mucho más arrastre, a lo mismo que la gravedad, le afecta a una línea mucho más que a un monofilamento mucho más fino. Una línea más gruesa ofrece mayor resistencia, entonces saca nuestra mosca que está anclada en las aguas más profundas. La próxima, por favor. Bien, ahí vemos cómo un hilo más fino o una línea mucho más fina tiene mucho menos resistencia al viento, lo cual nos permite trabajar con mucha más soltura y con mejor deriva y con menos drag. Lo que evitamos fundamentalmente acá es cargar drag sobre nuestra mosca. Sí hay que tener en cuenta que ahí está especificado, decir, si tenemos una situación de viento que nos empieza a embolsar un monofilamento, llámese un líder francés o un hilo, hay que cambiar los lanzamientos hasta donde el viento nos lo permita, y si no, ya empezar a pensar seriamente pescar en suspensión. Ahora bien, una brisa normal, un viento manejable, nos afecta muchísimo menos en nuestra deriva, en la calidad de nuestra deriva, que si tuviésemos una línea. Pescando en tensión, donde yo estoy conectado, está conectada mi mosca con la puntera de mi caña. Es decir, otra gran diferencia es que la pesca en suspensión es más visual, porque nosotros al indicador lo vemos derivar y además el pique lo vemos ahí. Acá, en cambio, tiene una parte visual, pero fundamentalmente es táctil. Nosotros sentimos el pique en nuestra mano. Y al estar en tensión, estas técnicas son un indicador directo táctil del pique con mucha sensibilidad. La próxima, por favor. Bien, no quiero entrar en esta charla demasiado en equipos, cañas, tipos de cañas. Ya veremos si surgen algunas preguntas, pero tratemos de que el eje no vaya por el equipamiento. Tal vez el tema equipamiento específico para pesca con ninfa lo podamos hablar en alguna otra charla, pero decir, tanto con línea como con técnicas europeas, la variación de equipos es tan grande y la diversidad de equipos disponibles es tan grande que digamos, da para una charla puntual de eso. Pero sí hay una característica particular de las cañas para pesca en tensión, que son más largas, 1 o 2 pies más largas. ¿Por qué? Porque principalmente nos permiten tener derivas más largas al ser estas técnicas de pesca con bastante proximidad. Cuando hablamos en técnicas europeas de ninfa, larga distancia, estamos hablando de 15 metros. Entonces, es decir, nosotros estamos mucho más comprometidos visualmente y generando vibraciones en la zona de pesca si estamos con los pies en el agua, mucho más. Entonces, una caña más larga nos permite escondernos más, alejarnos de la zona de pesca, y con esos 2 pies les aseguro que la diferencia que se hace es mucha. 1 o 2 pies más, a veces medio pie de diferencia, nos genera cierta ventaja respecto a esto, a destacar mucho más nuestras derivas, la calidad de nuestra deriva, que nosotros en el río, ¿no? Tratar de escondernos. Al estar en una pesca de mayor proximidad, tiene más similitudes con la caza, donde uno se esconde, mucho más, a diferencia de decir, bueno, si uno está haciendo unos lanzamientos de 25, 30 metros, buscando truchas que están en el medio de un cauce, llámese que una línea de hundimiento, de flote o lance de space, uno está mucho menos comprometido con la situación de pesca concreta, que es el contacto mosca-trucha, ¿no? Entonces acá, al estar más involucrados por la distancia, este largo extra nos ayuda bastante, lo cual no quiere decir que no se pueda ninfear con cañas más cortas. De hecho, lo hemos hecho durante muchísimo tiempo y pescábamos. Estas técnicas han mejorado muchas características,
pero hoy se puede seguir usando una caña de 9 pies, una caña de 8,6, sí vamos a sacrificar estas consideraciones que estábamos hablando hace unos minutos, que es, bueno, nuestro compromiso visual y sonoro respecto a la zona de pesca, y con una caña cortita vamos a tener que ir sacrificando largo de deriva y tensión e ir apostando un poco más a suspensión. ¿Por qué? Porque para pescar a la misma distancia, nuestro ángulo de deriva va a ser tan inclinado que ya prácticamente vamos a estar pescando en suspensión más que en tensión. La próxima, por favor. Bien, este es otro tema. El bat del líder metido en el agua, cuando, o bien un indicador de pique tipo boya, metido en la zona de mayor velocidad de agua, tiene mucha más fricción en el agua y es mucho más propenso al drag. ¿Qué permite cuando afinamos todo esto? Cuando hablamos de líneas más livianas, líneas más finas, menos impactadas por el viento, menos impactadas por la gravedad, aparejos mucho más finos entrando en el agua. Todo esto nos permite bajar en gran medida el peso que usamos en nuestras moscas. Es decir, yo necesito mucho más peso para anclar una boya que tiene como mínimo 9 milímetros. Para dejar anclada una boya y que no me genere drag, necesito mucho más peso que para anclar un monofilamento que entra apenas un poco en nuestra zona de fricción, que es la capa alta de agua de gran velocidad. Fíjense, el bat de un líder, cuánta más sección tiene que un monofilamento de 0,18, 0,16, 0,14, 0,12. Pesca hasta con 0,08, pero decir con 0,12, 0,14 ya estamos hablando 5 o 6x, ¿no? Más o menos. Entonces, decir, bueno, en la zona de mayor fricción metemos, en el caso de un líder convencional, metemos la zona de mayor sección donde más fricción vamos a tener. Entonces, bueno, eso es contraproducente. La próxima, por favor. Bien, la deriva. Bien, ahí un poco hablando de este tema de las velocidades de agua. Fíjense cómo la mayor velocidad se da en la parte superior de la columna de agua, y la parte inferior y los pozos son las aguas más lentas. Y fíjense cómo nosotros en una técnica de tensión, solamente con ralentizar el movimiento de nuestra puntera, podemos lograr que se genere una deriva de péndulo, profundizando y bajando la velocidad de nuestras moscas. En esto, con preguntas, más adelante quisiera volver sobre este tema que es fundamental en el tema de pesca de tensión. Imagínense esta misma situación cuando mi mosca va colgada de una boyita. Yo no tengo posibilidad de modificar la profundidad ni la inclinación de mi deriva. Donde cayó la boya a esa velocidad de agua, se va a mantener todo a lo largo. Yo acá con las técnicas de tensión puedo entrar y dibujar el fondo del pesquero. Nadir Luna dice sobre esto que en las técnicas de tensión, que es como tener un joystick en el grip de la caña con las técnicas de tensión, porque nos permite dibujar el fondo buscando las truchas que están ahí, y aparte nos permite ajustar nuestra velocidad de deriva, que en el caso de las técnicas de suspensión es imposible. La jugada que hicimos antes de caer al agua ya está hecha, y cuando deriva, ya una vez que el indicador tomó posesión de la mosca, nosotros ya no podemos hacer más nada que acompañar nuestra deriva. En el caso de la pesca en tensión, nosotros tenemos la posibilidad de generar una deriva activa, modificando la velocidad, modificando la profundidad, todo a lo largo de la deriva. La próxima, por favor. Bien, venimos bien de tiempo. Las técnicas en general, podemos ver en la primera fila una línea estándar, una línea que todos conocemos, tipo way forward, con un líder. Fíjense, esto está croquisado, no hay medidas proporcionales acá, ¿no? Es para que vean los perfiles. Fíjense la diferencia
que hay con un líder francés, que es la segunda línea que se ve de arriba hacia abajo, un líder francés entubado en una línea euro. Ya ahí la sección baja muchísimo, el líder se alarga muchísimo, que tiene la ventaja de que una de las principales funciones del líder es darnos una ventana de visión. Nosotros impactamos mucho menos en la zona de pesca, pero a la vez, fíjense, está ordenado de las de mayor peso a las de menor peso hacia abajo. La línea way forward tiene masa propia y no necesitamos peso en las moscas para lanzarla, sino que el propio peso de la línea nos va a permitir hacer el lanzamiento. Ahora bien, en la medida en que vamos afinando este aparejo, como es el caso de esta configuración de equipo, como es el caso de un líder francés relativamente corto, estamos hablando en ese caso en las proporciones aproximadamente un solo taper de 6 metros, más 1,5 metros, 1,80 m de tippet, con un aparejo X, ahí no está definido el aparejo. En la tercera fila vemos un líder francés de 11 metros, que ya tiene menos línea aún, tiene menos peso general, pero tiene menos masa. Al tener menos masa, cada vez el lanzamiento va tomando mayor dificultad y cada vez más, si estamos usando moscas lastradas, las moscas van a empezar a jugar como elemento de peso. Y por último, el más liviano de todo, puede decirse que prácticamente tiene proporcionalmente un peso despreciable, no despreciable porque aporta algo de peso, pero ni cercano a lo que puede hacer una línea tradicional o convencional, clásica, o una línea tipo euro con líder francés o un líder francés solo. Ya el peso acá va a ser predominante en las moscas. Entonces, lo que vemos acá son los dos extremos, que es para pesca al hilo un monofilamento y una línea way forward en la parte superior. En el medio, y creo yo que es lo que es, el líder francés, que juega un poco en las dos canchas, juega en la tensión, juega en la suspensión, podemos generar loop, pero también podemos bajar mucho el volumen de nuestra línea implicada en la situación de pesca. Entonces, según cómo configuremos nuestro líder francés, va a ser un poco más tirado a pesca en tensión o un poco más volcado a pesca en suspensión o una combinación de ambas. Eso es particularmente lo que a mí me gusta mucho el líder francés, que permite jugar con mucha versatilidad y generar muchos cambios con una sola línea. La gran limitación que tiene es la distancia, obviamente. Incluso tiene menos distancia que un hilo español. Un hilo español es mucho más fácil proyectarlo que un líder francés. Ahora, en corta distancia, la versatilidad del líder francés para mí no tiene rival en ese sentido y en su versatilidad. La próxima, por favor. Bien. Algunos aparejos, vemos el número 1, que es lo que solíamos usar, como solíamos usar las municiones partidas o split shot, los famosos plomitos, donde usábamos los plomitos por delante de la mosca. Que si bien tiene alguna ventaja, por ejemplo, yo cuando pesco con páncoras me gusta usarlo así, generalmente trato de usarlo como el número 2. ¿Por qué? Por dos razones principales. La primera es que al estar en el medio entre la mosca y el líder, genera una bisagra. Y esa bisagra nos demora la detección del pique. Nos demora muchísimo la detección del pique y sobre todo en zonas donde las truchas están selectivas o están pinchadas, donde escupen moscas con mucha facilidad. Por ejemplo, se ha visto que un perdigón que no tiene pelo y pluma y nada que lo acolche, una trucha lo escupe con mucha más velocidad que a una mosca con pelo y pluma. Me ha pasado hace pocos días de que la mosca le fue al indicador, al New Zealand, al yarn, y se lo tragó. O sea, le iban a la lana y le quedaba en la boca, y como no había nada que le moleste, nada duro y demás, cerraba la boca y bajaba sin tener anzuelo. Yo
y apuntaba a clavar, pero lo único que lograba era sacarle la cabeza del agua y que me escupiera el indicador. Los perdigones son mucho más propensos a que las truchas los escupan, porque inmediatamente sienten la dureza y lo metálico. En cambio, vamos a ver la bisagra esta que decíamos y lo que demora en estirarse eso hasta que detectamos el pique, nos hace perder muchísimos piques. Por eso estos nuevos aparejos, quiero aclarar que estos aparejos se pueden usar tanto en suspensión como en tensión. Fíjense cómo en el número 2 se invierte la posición del plomo. El plomo va abajo, siendo un anclaje, y la mosca va en un ramal lateral donde eso nos permite detectar con muchísima más facilidad el pique, ya sea visualmente en un indicador o en la tensión en un sistema francés o de hilo. La número 3 es el mismo que el número 2, pero decir, ya que sacrificamos la mosca, no tenemos mosca abajo, podemos usar 2 moscas en los ramales laterales. Esta técnica de usar el plomito abajo a mí me encanta porque aparte me permite manejar el peso solamente en la munición partida y trabajar con mosquitas sin peso, muy chiquitas, de pelo y pluma, las clásicas que conocen todos y que nos encantan, y trabajar sin peso en una mosca que va con muchísima libertad y que tiene muy, muy buena natación en la columna de agua. Hay situaciones donde por ejemplo, se relaciona a las técnicas europeas que se pesca solamente con perdigón. Sí, hay gente que lo hace así. Ahora, te perdés un montón de posibilidades de usar las divinas y buenas imitadoras que son las moscas de pelo y pluma, ¿no? Tenemos en el número 4, tenemos ahora el aparejo armado ya en lugar de con un plomo, armado con una mosca lastra, generalmente o preferentemente con una cabeza de tungsteno. Y esa cabeza de tungsteno lo que va a hacer es darme anclaje. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de anclaje también, darme anclaje en las aguas más bajas y una mosca más liviana en la parte superior que le llaman la pescadora. Entonces a una se le llama mosca de anclaje, la más pesada, que va abajo, y la que va, en el ramal superior se le llama pescadora, aunque no siempre es la más pescadora. Muchas veces cuando las truchas están más emposadas o más guardadas en aguas más frías, con un poco más aletargadas, la que mueve es la mosca de abajo. Y a veces no importa tanto cuánto imite, sino cuánto atraiga como con su comportamiento y no tanto a veces el tamaño, forma y color como cuando están selectivas. Y por último, que ya lo habíamos visto anteriormente, disculpen, y por último, el tándem seca-ninfa, que también es otro método de suspensión. A mí el tándem seca-ninfa, otra cosa que me encanta, es que de un momento a otro podemos cambiar de suspensión, o sea, nuestra ninfa está suspendida del tándem, y de un momento a otro podemos despegar la mosca del agua y podemos usarla seca haciendo una ovoposición, haciendo este pique, la llevamos pegadita, anclada con la ninfa, estamos haciendo una ovoposición de una efímera, por ejemplo, o bien sacarla del agua y pescar en tensión. En esta situación, cuando estamos pescando con un tándem seca-ninfa y los piques empiezan a ser más frecuentes en la seca, ahí lo recomendable es decir, bueno, cambiemos la configuración y vayamos a configuración de seca. Que no vamos a entrar en eso porque la charla de hoy es específica de ninfas y vamos a tocar algo de emergentes y demás, porque en definitiva hay todo un camino entre el fondo y la superficie, o sea, fuera de la superficie de la seca, donde hay todo un camino de las emergentes o las derivas accidentales, las derivas de comportamiento, que nos dan un montón de posibilidades para trabajar con distintas técnicas y distintos pesos. La próxima, por favor. Bien, perdigones sí, perdigones no. Bueno, un poquito lo charlamos a esto anteriormente, así que no creo que haga falta profundizar. Si quieren, hagan preguntas sobre eso, prefiero escucharlos a ustedes que el monólogo.
Hay una diapositiva más, creo, de moscas, la próxima, que ahora vamos a hablar de los tipos de moscas, pero ahí ven, es decir, los perdigones no son excluyentes para estas técnicas de tensión, y viceversa. Es decir, hay que tratar de flexibilizar la cabeza con esto, es decir, no, bueno, pesca al hilo es perdigón, pesca con línea es pelo y pluma y pongo una pheasant tail. No, podemos pescar con línea, con un perdigón en ciertas situaciones y podemos pescar al hilo con pelo y pluma. Es decir, no, en eso yo trato de no ser ortodoxo y trato de probar cosas nuevas y de todo el conocimiento y experiencia que me da estar pisando agua, ir probando distintas cosas que en definitiva son herramientas en nuestra caja para trabajar una situación. Creo que es la última. A ver, una más. Bien. He cumplido más o menos con el tiempo que tenía pensado de monólogo. Bueno, y quedo a disposición de sus preguntas. Rodolfo está silenciado. Parece que sí, que los muchachos se quedaron. Rodo, tenés que darle al icono del micrófono, por favor. Micrófono. No podía, hay que hacérselo el moderador. Ahí está, porque tenía que salir No, de la es ventana. el mismo. ¿Hola? Sí. ¿Me escuchan? Hay preguntas. Bueno, no, tenía que salir de la ventana de presentación. Bueno, buenísimo, Pablo. No sé si hay preguntas en el chat. A ver. Bueno, a ver, vamos a ver un poco. Se han generado una serie de... A ver, están saludando acá. Vamos a ver. La batería de esto se acaba rápido. Acá hay una pregunta de Juan Carlos respecto de, dice, si pescaban con cañas habituales, ¿por qué se cambia a cañas más largas? Esa sería la primera pregunta, Pablo. Bueno, un poquito charlamos de eso, ¿no? Bueno, yo creo que también hay un tema de la industria de las cañas, ¿no? Es decir, cuando se hacían cañas de bambú y de fibra de vidrio, que se siguen haciendo, generalmente eran más cortas. Entonces es como que hubo un estándar de largos. Ustedes se acuerdan, una caña número 3, hace unos añitos, no muchos años atrás, era difícil conseguir una caña más larga que 7 pies 6. ¿Pero por qué? Porque era para técnicas en suspensión, donde lo que te faltaba de caña, hay que aclarar que las cañas más cortas son más propensas a ser precisas en el lanzamiento. Las cañas más largas, y sobre todo para estas técnicas, como lo hablábamos hace un momento, nos permiten alejarnos de la situación de pesca, con ese medio pie, 2 pies extra que tenemos, comprometernos menos con la situación de pesca y darnos derivas más largas. Esa fue la gran ventaja que tenían. Si se ponen a ver las antiguas cañas que se ven en los viejos escritos clásicos de la pesca con mosca, creo que eran de madera de avellano y eran larguísimas. ¿Por qué? Porque pescaban a pulso. O las cañas de Tenkara eran larguísimas, 12, siguen siéndolo, mínimo 11, 12, 14 pies, porque al no tener lanzamiento, en la antigua pesca, al no haber loop, donde podíamos lanzar una línea como podemos hacerlo ahora, tenían mayor distancia para pescar y además sucedía que esto que nos permite alejarnos del sector de pesca y alargar nuestra deriva. Imagínense un Rich Cast con una caña de 12 pies y un Rich Cast con una caña de 7,6. Hay una gran diferencia. Perfecto. Bueno, acá una pregunta complementaria que también hace Juan Carlos. Dice, en la mía que usemos líder francés y hilo español,
¿Debemos tener cañas especiales? Bueno, está vinculado con lo que vos acabas de contestar, ¿no? Pero es atinada la pregunta, porque sí también hay un tema en esto donde hay que ajustarse, no es que decir, no voy a hablar de equipos ni voy a profundizar demasiado en el tema, pero sí como vimos cuando veíamos las líneas, que bajaba, la sección de línea iba bajando abruptamente, o sea que el peso también baja abruptamente. Ahora tenemos que considerar que las cañas para usar un líder francés y un hilo tienen que tener una potencia baja, o sea, cargarse con poco peso. Perfecto. Lo que tiene el líder francés en particular, que al ser cónico, cuando estamos a corta distancia, si estamos, supongamos, con un split shot o una mosquita lastrada con una cabecita de tungsteno, en la medida en que tengo poca línea afuera, el peso que va a predominar es el de la mosca, pero en la medida en que yo ese líder cónico lo voy sacando fuera de la puntera, cada vez ese peso de la línea va a ir siendo exponencialmente mayor, porque al ser cónico va aportando material al peso de la línea, y en la medida en que vamos sacando línea de líder francés afuera, ese peso se va a ir compensando, que la línea va a empezar a pesar más que la mosca, y en un momento la línea va a pesar más que la mosca definitivamente, y va a empezar a aparecer el loop, o loop más parecidos a los que estamos acostumbrados a ver en una línea convencional. Entonces, sí, el gran limitante, como les decía, del líder francés son las distancias. Hasta 15 metros nos vamos a manejar bastante confortablemente. Después de eso ya se pone un poco complejo. Pero también hay que considerar que una vez que uno va alcanzando cierta distancia, y es proporcional esto también, en la medida en que yo trato de derivar más lejos, al obtener yo más distancia, menos control voy a tener sobre la calidad de la deriva. Siempre en esto, cuando uno gana por un lado, está sacrificando otra cosa. Entonces, decir, bueno, cuando opto por la versatilidad y la sutilidad de un líder francés, yo sé que estoy sacrificando distancia. Y cuando apuesto a la distancia, sé que estoy sacrificando control. Perfecto. Bueno, acá hay otra pregunta que dice, ¿cómo aplicaría estas técnicas durante una flotada o son técnicas para vadeo principalmente? ¿Alguna consideración en especial? Mira, principalmente nunca usé estas técnicas embarcado. Así que lo que voy a decir es sencillamente una interpretación en base a la lógica que me lleva. Es decir, si viene pescado embarcado, no con estas técnicas. La embarcación te permite acercarte bastante más a la zona de pesca. Y si estás con un líder francés, vas a golpear mucho menos que con una línea y vas a estar pescando a 15, 12 metros. Vas a saber que tenés cierta limitación. El hilo también anda muy bien, pero decir, yo las veo bastante de vadeo, pero no lo experimenté nunca embarcado, así que tampoco puedo dar opiniones taxativas, puedo elucubrar ideas sobre eso. Sí, la embarcación te permite acercarte, o sea que no vas a necesitar grandes distancias para trabajarlo. Es más, el hilo español te permite obtener distancias mucho más largas de pesca que un líder francés, porque podés proyectarlo mucho más. Pero bueno, también depende en la habilidad del pescador de poder generar buenas derivas. También se puede usar técnicas de suspensión, como vimos al principio. Las técnicas de suspensión con línea o con líder francés, con un yarn, un New Zealand, es súper sutil. Podés entrar abajo de los sauces en esa flotada de una manera hermosa. Hay que probar cosas. Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, en el caso del líder francés para secas, ¿es de tu preferencia si la distancia objetivo lo permite o vas a línea y niveles largos?
línea y líder largo, dependiendo de la situación de pesca también. Si me pones en un arroyo y sin una situación de viento complicada, prefiero el líder francés porque es mucho más... El líder francés tiene otra característica fundamental que no lo hablamos inicialmente, que no lo mencioné inicialmente, que es la precisión. Es sumamente preciso. Un líder francés es sumamente preciso, sobre todo trabajando a una mosca. Hay que considerar que el líder francés tiene mucha menos masa que una línea, entonces a veces cuando queremos trabajar una mosca seca, a veces la línea nos ayuda a tener un poco de energía, y con un líder muy largo después agotamos esa energía para que caiga apilado. Pero en un arroyo yo prefiero el líder francés, y por ahí en aguas más grandes preferiría línea porque me da un poquito más de versatilidad, me da más distancias, ¿no? Perfecto. Acá hay otra pregunta que dice, ¿se puede aplicar una caña de tencara a la pesca de hilo español? Sí, pones un monofilamento, lo que sí no va a ser hilo español porque una de las características del hilo es proyección de línea. Vas a trabajar como si trabajases con línea pisada. ¿Y sabés qué pasa con la línea pisada? Golpea mucho el agua cuando no proyectas línea. Cuando no haces pasar hilo por los pasahilos, no agotás esa energía y el lanzamiento termina impactando muchísimo. Imagínense, son esas cabecitas de tungsteno entrando en el agua, son un balinazo y asustan. Bueno, acá hay alguien que pregunta acerca de si te puedes desplazar un poco más, acerca del rechazo más rápido con moscas duras. Alguien comenta y dice que empezó a notar que en ciertas ocasiones con ninfas puramente de pelo se clavaban mucho más dentro de la boca y hasta en forma peligrosa. Mira, no he tenido situaciones donde eventualmente se clava un poco más adentro, pero de las agallas no suele ser, y menos aún en pesca en tensión. O con un New Zealand, son muy sensibles, detectás el pique de toque. Si llegó a las agallas de la trucha es que te comiste el pique muy mal, porque son sistemas muy sensibles para la detección de pique. Perfecto. Acá hay una última pregunta que dice, Pablo, usando plomito para anclaje en mi aparejo, ¿qué medida como muy pesado recomendás? Ya sea con uno o dos ninfas. El peso de plomo va a estar entre más o menos, dependiendo la velocidad de agua, dependiendo la estructura, dependiendo otra cosa que es fundamental, el diferencial de agua que hay entre la capa superior y la capa inferior. Entonces el peso, y es más, Rodolfo, si vos me pones la lámina número, ya te digo, de la página 16, ¿se podrá? Mientras voy hablando de esto. No están viendo ahora, ¿no? No, ahora no se ve no Bueno, está a ver, espera. compartida. Mientras vas haciendo eso, voy contestando la pregunta porque me parece interesante, porque hay Ya, un tema Rodo, a yo profundizar. la subo. Espera. Sí. Listo. ¿Qué pasa, Ahora, Pepito? Te veo ahí abajo. ¿ahora se ve? Ahí está entrando. Ahí está, esa, perfecto. Bien, el peso. ¿Cuánto peso necesito en los plomitos? Que va a pasar lo mismo en una cabeza de tungsteno, es decir, qué peso va a tener una cabeza de tungsteno, qué medida de tungsteno voy a usar en una mosca. Es decir, a mayor es la página la siguiente, esa. A mayor velocidad de agua voy a necesitar más peso para anclar. A menor velocidad voy a necesitar menos peso para anclar y para profundizar. Si se fijan, en la parte inferior, la parte blanca de la columna de agua,
Claro, es la parte de menor velocidad y es la parte de mayor presión hidráulica. Entonces eso nos permite anclar nuestras moscas ahí. El peso lo vamos a necesitar fundamentalmente para que llegue ahí, pero ya una vez anclada, va a ser mucho más fácil la deriva y vamos a prescindir bastante del peso. Ahora, una cosa importantísima en esto es considerar que el peso es lo último que vamos a cambiar. Si ustedes se fijan, ¿y por qué digo esto? Porque tenemos muchas cosas que modificar antes de cambiar nuestra mosca o de modificar el peso que estamos usando. Lo primero que tenemos que lograr cambiar son nuestros ángulos de ataque o ángulos de deriva. ¿Cómo modificamos nuestros ángulos? Fíjense, acá, ahí dice, desacelerando la puntera se produce una deriva de péndulo. Si miran de derecha a izquierda, como va nuestra deriva, mantenemos una deriva uniforme, una deriva neutra se llama, hasta entrar a la boca del pozo. Ahí yo no cambié el ángulo. Al cambiar el ángulo pasan dos cosas. Una, la mosca entra en aguas con mayor presión hidráulica y ancla mejor. Y en segundo lugar, si ven a la izquierda, después de que terminó de pendular la mosca, fíjense cuánta sección de tippet hay en el agua de mayor velocidad. Ahí voy a bajar la velocidad y voy a aumentar la profundidad. Ahí, fíjense, es casi un triángulo, es decir, eso sería un cateto vertical de un triángulo, cuando a la izquierda, al ir tan inclinada la deriva, tengo mucha más sección de tippet metida en la zona de mayor arrastre. No sé si se comprende. Eso es fundamental. Y por ejemplo, yo quiero salir de un pozo y entrar en una corredera en la misma deriva, hago lo inverso. Salgo de lo vertical hacia lo inclinado, voy inclinando mi deriva. ¿Para qué? Para meter mayor sección de tippet en las aguas de alta velocidad, para que me despegue las moscas del fondo y de paso no voy trabajando tan profundo. Eso es lo maravilloso que tiene estas técnicas de tensión, donde podemos hacer un control activo y una modificación activa de nuestra deriva de la ninfa. ¿Que tiene sus limitaciones? Tiene sus limitaciones. ¿Tiene sus detractores? Tiene sus detractores. Hay gente que dice, bueno, pesca al hilo no es pesca con mosca. Supongamos que sea cierto. Ahora, que aprenda a derivar con hilo y le aseguro que cuando vuelva a pescar con línea va a entender la deriva de otra manera. Y va a haber derivas y situaciones que antes no las veía ni las sospechaba que existían. Porque lo que te dan estas técnicas de tensión es un profundo conocimiento de la deriva, cuando las manejas bien. ¿Podés volver a la línea? Podés volver a la línea, cuando quieras. Ahora, vas a volver con otra visión de la deriva, porque has estado en contacto con la deriva. Yo creía saber pescar con ninfas porque ponía una bollita y la veía derivar a la misma velocidad que iba a la capa superior. Y de vez en cuando pinchaba una trucha. Y después me di cuenta que si la boya va bien, mi mosca va dragando. Cuando una boya, o draga la boya, porque la mosca está anclada, o draga la mosca porque no puede detener la boya. Es un juego de tensión entre las dos cosas. Yo creo que este gráfico es esencial para entender lo que es las derivas en la pesca en tensión. Perfecto. Bueno, voy a volver para ver las preguntas. A ver si tengo alguna por acá. Perdón, estoy leyendo. Bueno, acá preguntan, bueno, ¿en qué situaciones de pesca debemos emplear una técnica u otra?
¿En qué debemos prestar atención? Me imagino que se refieren a usar técnicas de tensión o técnicas de suspensión, ¿no? Vamos a hablar, claro, de métodos generales. Suspensión. Suspensión, esto no es excluyente. Esto, ojo, no es excluyente. Pero si lo ponemos en líneas generales, suspensión usaríamos más en aguas más laminares, con menos diferencial de velocidad entre la superficie y el fondo. Y tensión es ideal, por ejemplo, las aguas que tenemos en Mendoza, que son con mucho gradiente, agua de deshielo que baja con mucha velocidad en la superficie, y tenés pocket, bolsillos de quietud debajo de aguas blancas. Entonces ahí, por ejemplo, el hilo en tensión o el francés en tensión se vuelven como técnicas hechas para esos lugares. También puede pasar que pienso cuando me hacen esta pregunta en el malleo. El malleo tiene por ahí aguas muy laminares, muy estructuradas, donde en suspensión podés pescar muy bien. Ahora, tiene chupones de velocidad que nadie mete una mosca ahí, y con un hilo podés hacer desastre. Que los pescás estructuras como si estuvieses pescando un arroyo de montaña. Ahí uno también, o sea, yo no soy ortodoxo en esto, porque no creo que la pesca con mosca sea ni un arte, ni un deporte, ni una ciencia. Es un juego que tiene un poco de todo lo otro, pero uno también puede decidir cómo jugar. Tengo ganas de pescar al hilo. Me pasó con mi amigo guía en Collón Purati y García, estábamos en Pulmarí, lo conté la otra vez a esto. Y dije, estoy en Pulmarí, me voy a pescar con secas. Y llevé solo para secas. Y Tiki dije, no, yo voy al hueso, voy a salir a pescar al hilo. Bueno, pesca al hilo vos, yo pesco con secas. Me venía llenando de escamas, Tiki. El otro venía con hilo y yo empecinado en la seca. Y bueno, dije, ya es hora de cambiar, porque ya llevábamos varias estructuras y venía mirándolo sacar truchas nada más, y yo no pinchaba nada con mi seca. Entonces lo que abrí el chaleco, y lo que tenía era un spool con un líder francés en el Pulmarí. Así que bueno, puse el líder francés con ninfa, y bueno, ahí fue una situación donde pude ponerme pata a pata con la pesca de él con hilo y yo con francés. Y pesqué con francés porque era lo que tenía. Aparte me gusta. Si me das a elegir una técnica que a mí me guste, es el francés. Sé las limitaciones que tiene, pero estábamos metidos a la mitad del agua. Y decir, yo el Pulmarí, estando a la mitad, cubro las dos orillas de un lado y del otro, tranquilamente. Y una pesca hermosa, aparte con un muellecito como el que les mostré, como un curly Q, que son muy sutiles, técnicas muy lindas, son pescas finas de verdad. Bueno, perfecto. Perdón si no le di una respuesta concreta. No, me parece que sí, que está más que bien. Bueno, acá hay saludos, agradecimientos. Y bueno, básicamente eso es todo. No veo más preguntas. No sé si alguien que no llegó a escribir, no sé, Oscar, si permitimos que alguien abra el micrófono y haga alguna pregunta.